Estamos precisamente con el ministro de Justicia, Iván Lima, con nosotros en los estudios. Le agradecemos por darse tiempo. Sé que es un momento bastante intenso, complicado en torno a la coyuntura que se está viviendo y estos procesos de exautoridades en el país. Ministro, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ministro, se ha pedido ya, o se ha presentado en todo caso esta petición de 4 juicios contra la expresidenta Áñez. ¿Cuáles son las acusaciones específicamente? 2 tienen que ver con corrupción y se han hecho por parte del Ministerio de Justicia en su faceta de transparencia institucional. El primero tiene que ver con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Es un crédito que se autoriza y se gestiona mediante un decreto supremo y no con una ley. La Asamblea Legislativa era la institución constitucional que debía haber aprobado este crédito y haber regulado toda su tramitación. Al no haber ocurrido de esa manera, el Estado ha tenido que devolver ese crédito y se ha generado un daño económico de más de 30 millones de dólares para el Estado. Ese caso, que está ya solucionado, si usted quiere, requiere que las personas responsables de haber causado ese daño puedan responder a la justicia por las acciones realizadas. El segundo caso tiene que ver con una ampliación de la concesión de Fundempresa, el registro donde todos los bolivianos inscriben sus empresas, por 15 años. El contrato estaba por vencer y la señora Áñez y su gabinete ampliaron el contrato 15 años, sin una licitación, sin un proceso administrativo, sin ningún justificativo, inclusive en contra de las opiniones de los técnicos de las entidades del Estado. Esos 2 casos tienen que ver con corrupción y los presenta el Ministerio de Justicia y Transparencia. Yo he presentado los casos el día de ayer. Y hay 2 casos que tienen que ver con derechos humanos. El primero tiene que ver con la aprobación de decretos supremos que limitaban la libertad de expresión. Un decreto supremo que fue muy criticado y luego abrogado, pero que tuvo un tiempo de vigencia y determinó la condena de muchos bolivianos por haber criticado el manejo de la pandemia, por haber tenido WhatsApps en los cuales se criticaba al gobierno de la señora Áñez. Ese proceso ha sido presentado por las víctimas, varios de ellos que han terminado con detención y condena en procedimientos abreviados. Eso es inconstitucional, nadie puede limitar libertad de expresión, y es el tercer juicio de responsabilidades. Y finalmente, el último tiene que ver con el manejo de la pandemia en el ingreso de bolivianos desde Chile al país. Se recordará que hubo un campamento donde se restringió el acceso de los bolivianos sin las medidas que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Se detuvo retenidas en frontera a mujeres embarazadas, a niños, a personas que no tenían niveles de aislamiento entre ellos y podría haber generado un brote de epidemia aún mayor que el que se pretendía evitar. Estos 4 aspectos están plasmados en decretos supremos y la proposición acusatoria, así se llama, debe iniciar en la Fiscalía General del Estado. Esto ha sido presentado el día de ayer y yo calculo que en los próximos 20 a 30 días el Poder Judicial va a hacer su trabajo, la Fiscalía y el Tribunal Supremo va a citar a la señora Áñez para que pueda prestar su declaración y este caso pasará luego a la Asamblea Legislativa. En estos 4 casos, cuando Sucre termine su trabajo, necesitamos 2/3 de la Asamblea Legislativa que autoricen el inicio del juicio de responsabilidades. Si no hay 2/3, los casos van a quedar archivados y concluidos definitivamente. Dentro de esos 4 casos o nuevos casos interpuestos, ministro, ¿se va a llamar a declarar solamente a la expresidenta Áñez o otras personas también que van a ser citados? En la primera parte del procedimiento solo la presidenta Áñez, porque ella es la única que tiene juicio de responsabilidades. Los ministros de Estado pueden ser incluidos en el caso, pero ya cuando se supere la etapa de autorización congresal. Ahora, en este préstamo me decía, dentro de las investigaciones también hay uno de los casos que me manifiesta usted que se ha presentado ya del FMI, el préstamo internacional. ¿Por qué se considera, ministro, que ha sido ilegal? ¿Qué es lo que se está tomando en cuenta para presentar esta denuncia o esta acusación? La Constitución. La Constitución señala que cualquier empréstito, cualquier crédito, cualquier forma en la cual el Estado adquiera recursos económicos que deba devolver, que deba restituir, como ocurre en este caso, deben pasar por la Asamblea Legislativa. La autorización debe ser previa y debe ser otorgada por la Asamblea Legislativa. En este caso, la autorización, la tramitación y la transferencia al Banco Central fueron realizadas por el órgano ejecutivo. La Constitución está para cumplirse. Si se dice que la Asamblea debe autorizar esto, debe ser la Asamblea. No puede asumir ese criterio o esa responsabilidad del órgano ejecutivo. Por lo tanto, hay un delito cuando un órgano del Estado, el Ejecutivo, asume funciones de la Asamblea Legislativa. Aunque finalmente no se hayan utilizado estos fondos.
aunque finalmente no se hubieran utilizado los fondos. Es un delito que se concreta el momento de la emisión del decreto. Áñez denunció, ministro, en su Twitter recientemente un presunto abuso y persecución política y ha pedido también a organizaciones de los Estados americanos, a la OEA me refiero precisamente, y la Unión Europea, enviar observadores. ¿Qué opina usted sobre este comunicado, en realidad este pedido de la exmandataria? La mayor apertura del gobierno nacional. Hemos invitado nosotros, organismos internacionales, le hemos pedido a la CIDH que venga a hacer una visita in loco al país, es la visita en la que los 7 miembros de la comisión vienen. Le hemos pedido, ha habido ahí un tema formal, ha cambiado ayer el presidente de la Comisión Interamericana, ya no está Joel Hernández, está ahora la doctora Urrejola de Chile como presidenta, desde ayer justamente, y eso puede demorar la llegada de los comisionados, pero están invitados al país. Lo propio, la relatora país, Flavia Piovesan, es una abogada brasilera que está invitada para poder revisar este caso, lo mismo que el alto comisionado de Naciones Unidas, que está ya en el país, tiene representantes y ha participado en la audiencia. Le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo, que ha estado presente en la audiencia, y en realidad al país. El principio de publicidad en este juicio, si usted lo ha visto el día domingo en la noche, es tal que se veía en redes sociales el desarrollo de la audiencia. Lo que no puede ocurrir en Bolivia es que los casos no tengan publicidad. No puede ocurrir que te detengan, te procesen y te sancionen por decisión de un ministro de gobierno, como ocurrió en tiempos de Arturo Murillo. En este caso se ha tenido siempre un juez contralor de garantías. Mi ministerio le ha otorgado el derecho a tener abogados, le hemos ofrecido que tenga abogados del Estado, ha renunciado, el doctor Ariel Coronado es su abogado ahora, y a partir de esos hechos usted tiene el cumplimiento de un debido proceso. Los casos que ella ha reclamado y ha presentado conforme a su aprehensión, su notificación y la detención misma, están siendo objeto de apelación en 2 tribunales de La Paz, en la Sala Penal Primera y la Sala Penal Tercera. Es decir, todas las condiciones de un debido proceso se están respetando estrictamente. Su derecho a la defensa, su derecho a recurrir y esencialmente la publicidad. No son actos que se hagan sin el escrutinio público. Todos los bolivianos han podido verlos y van a poder seguir viéndolos. Son actos públicos que tienen que estar enmarcados en la Constitución y en el Código. Ministro, ya dentro de todo lo que se refiere a estas aprehensiones de la expresidenta, de los exministros en las últimas horas, usted sabe que ha tenido muchas repercusiones, ¿no? La oposición ha calificado y la escuchábamos también a la hija de la expresidenta, decía, se ha cometido abusos. De esto se trata una venganza, es una persecución política. ¿Hay una persecución política? ¿Bajo qué argumentos ya principales se ha realizado, se ha emitido primero la orden de aprehensión y luego la aprehensión en el Beni de las ex autoridades? Lo que ocurre es que el caso se presenta en diciembre del año pasado por la exdiputada Livia Patti. Livia Patti tiene una teoría del caso. Dice que los actos antes del 12 de noviembre, antes de que le pongan la banda por parte de Calimán del militar que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, son ilegales, son ilícitos. Y como todo denunciante tiene derecho a probar su caso, sostiene en su acusación que las acciones que se realizan por la señora Áñez en calidad de senadora del país son ilegales, son contrarias a nuestra Constitución y a nuestra ley. ¿Recuerda usted el momento en el que ella decide convocar al Senado y está sola en el hemiciclo y declara que al no haber presidente y al no haber primer vicepresidente, ella asume la condición de presidenta del Senado, luego se baja al hemiciclo donde en la sala donde se reúnen diputados y senadores declara lo mismo, que ante la ausencia de todos los asambleístas, ella debe asumir la presidencia del Estado? Esos actos que son previos a la imposición de la banda presidencial, que es el símbolo que te otorga el estatus de presidente, son los que se están juzgando. Por lo tanto, son actos anteriores a su investidura. Como le he señalado, el momento que es investida del cargo tiene juicio de responsabilidades. Lo que está antes de ese momento, antes del 12 de noviembre que recibe la banda, no tiene juicio de responsabilidades. Por lo tanto, la exdiputada Livia Patti está llevando a juicio esos hechos. Esos hechos que son complejos, que tienen muchos actores. Habrá que preguntarle su voz a Adriana Salvatierra, a Susana Rivero, a Víctor Borda, a los actores que participaron en la reunión en la Universidad Católica, pero esta información no puede entenderse como una persecución política. En eso debo ser enfático. No existen listas de perseguidos, no existen mandamientos de aprehensión que puedan perjudicar la tranquilidad del pueblo boliviano. Si hay que respetar un debido proceso y las garantías a todos los bolivianos,
tiene que ser a los bolivianos de todos los partidos. Lo mismo que le hablo de Adriana Salvatierra, Jorge Quiroga, Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, deben ser escuchados. Y la categoría procesal apropiada para ello es como testigos. Tienen que ser convocados, tienen que decir su verdad y, si fuera el caso, incluso declarar en sus regiones. Creo que lo que necesitamos los bolivianos es tranquilidad y conocer la verdad de esos hechos. Hay dos versiones: sucesión constitucional y golpe de Estado. Quien va a definir este hecho y esta situación es la justicia, pero la justicia debe escuchar a todos y recibir la prueba de todos. Es el llamado y la convocatoria al gobierno: no interferir en un proceso y escuchar a todos. Ministro, se están preparando más órdenes de aprehensión. ¿A quiénes más se van a investigar esas autoridades? ¿Y qué pasa con las ya emitidas? No hablamos de el exministro Yerko Núñez, por ejemplo, y hay otras ex autoridades, Arturo Murillo, López, y ex autoridades también, como es el caso de la ministra de Comunicación, que se ha dado a conocer que ya había pedido refugio precisamente en otro país, ¿no? Sí, en el caso, en la ampliación de imputación formal, efectivamente las personas que señala están determinadas. El Ministerio Público es quien define qué personas van a ser convocadas en calidad de testigos y qué personas en calidad de sindicados para ser imputados penalmente. Todos estos ciudadanos que han sido notificados, que están siendo notificados y contra los cuales se han emitido órdenes de aprehensión, pueden presentarse ante el juez de la causa, pueden presentarse ante la Fiscalía y prestar su declaración. El único objeto de esta citación que se hace en este momento del proceso es para que vengan a prestar su declaración. Todavía tienen ellos muchos medios de defensa. Respondiendo a su consulta, lo que debe ocurrir es que la Policía Nacional debe ejecutar esos mandamientos. El mandamiento que hay en este momento contra el exministro Yerko Núñez debe ser ejecutado por la Policía Nacional, y si no está en el país, la Cancillería iniciará los procedimientos de notificación y extradición respectivos. Lo mismo va a ocurrir en el caso del señor Murillo y el señor López. En la medida en la que ellos se presenten y declaren, esos mandamientos pierden efecto. No tienen ningún otro efecto que no sea que ellos presten su declaración. Ahora, ¿se va a presentar, ministro, una nueva demanda por el denominado caso de la masacre en Sencata y Sacaba? Sí, ese es un caso que está en curso de investigación. Es algo que pareciera que el gobierno no hubiera hecho nada, cuando en verdad hay casos ya abiertos. La diferencia es que en esos casos no está incluida la señora Áñez. Están incluidos, y ustedes saben que han sido detenidos domiciliariamente y están con procesos militares y policías que han participado de estos operativos. Hay un caso en Sencata, hay un caso sobre Sencata en la ciudad de La Paz, hay otro caso sobre Guayani en Cochabamba, y hay un tercer caso sobre los hechos de Montero en la ciudad de Montero, justamente en Santa Cruz de la Sierra. Todos estos casos que se están llevando en la vía ordinaria involucran a los diferentes actores, pero en ellos no se ha incluido a la presidenta Áñez. Y no se la puede incluir porque ella tiene privilegio constitucional en ese caso. El momento en el que las víctimas decidan presentar el caso contra la señora Áñez, el caso debe ir a Sucre y seguir el procedimiento que le he indicado inicialmente. Pero mientras ella no esté incluida, los casos están avanzando, se está realizando una serie de medidas de investigación y un proceso que va a dilucidar lo que ha ocurrido en esos luctuosos hechos. Ministro, ¿y se va a solicitar finalmente a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vengan al país y puedan verificar estas denuncias? Sí, es lo que les señalaba. Todos están cordialmente invitados. A lo que nosotros buscamos es un escrutinio público escrupuloso de los medios de comunicación, de la comunidad internacional, porque no queremos que pase lo que ocurrió con Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Los hechos del 2003 han quedado sin justicia para las víctimas. No vinieron a dar cuentas al país de los actos realizados. En este caso, los procedimientos de extradición deben ser respetuosos del debido proceso. El momento en el que los países donde ellos residen verificaran que hay algún abuso o arbitrariedad, definitivamente nos negarían esa extradición que señala el derecho internacional penal. Esto no es algo que el gobierno esté dispuesto a asumir como riesgo. Lo que queremos es que haya un debido proceso e iniciar luego los procedimientos de extradición contra el señor Murillo y López. Ministro, gracias por habernos acompañado en esta mañana y despejar dudas, de hablar sobre estas investigaciones. Es un gusto estar con ustedes y muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias a usted por su tiempo.